Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 30 de octubre, miércoles de la semana 30 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos hoy con la lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. Leemos el capítulo 6, versículos 1 al 9. Hijos, obedezcan a sus padres por amor al Señor, porque eso es justo. Honrarás a tu padre y a tu madre es un mandamiento muy importante que lleva consigo esta promesa: te irá bien y vivirás largo tiempo en la tierra. Padres, no exasperen a sus hijos, más bien fórmenlos y corríjanlos para educarlos bien como el Señor quiere. Esclavos, obedezcan a sus amos de este mundo con docilidad, respeto y sencillez de corazón, como a Cristo, no solo cuando los están mirando ni solo para quedar bien con ellos, sino como esclavos de Cristo que cumplen de corazón la voluntad de Dios. Sírvanles, pues, de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, recordando que cada uno, sea esclavo o libre, será recompensado por el Señor según el bien que haya hecho. Y ustedes, amos, correspondan a sus esclavos en una forma semejante. Absténganse, pues, de toda clase de amenazas, recordando que tanto ellos como ustedes tienen el mismo amo, que está en los cielos y en el cual no hay favoritismos por una persona u otra. Palabra de Dios. Al continuar con la lectura de la carta a los Efesios, nos encontramos con esta parte que pone de relieve el tipo de relaciones que se deben tener en los distintos contextos. Ayer veíamos cómo San Pablo inicia explicando esa relación entre el esposo y la esposa, poniendo como centro a Cristo. El amor que debe tener la esposa por el esposo y viceversa tiene que tener siempre a Cristo en la vista, en el centro de esa relación. Y ese va a ser el modo de relacionarnos con los demás. Fíjate cómo sigue a continuación después de hablar de los esposos. Ahora afronta el tema de la paternidad. Hijos, obedezcan a sus padres. ¿Y por qué? Por amor al Señor, es decir, para hacerlo siempre por amor a Dios, porque eso es además justo. ¿Por qué es justo obedecer a los padres? Bueno, porque los padres se les ha dado justamente esa autoridad sobre los hijos, esa autoridad que lógicamente tiene un límite. Lógico, no se trata que un hijo que ya tiene su familia, que es padre él mismo, tiene que obedecer en todo a su padre. ¿Por qué? Porque ya ha formado su propio hogar. Entonces, cuando se mantiene efectivamente esa relación como esa relación primaria, es decir, cuando yo estoy sujeto a mis padres. En esto es importante recordar cómo el Evangelio nos dice con claridad que Jesús estaba sujeto a sus padres, sujeto a José y a María. El mismo Verbo de Dios, el Creador que se ha hecho hombre, ese ha estado sujeto. ¿Sujeto por qué? Porque son sus papás, entonces debe obedecerlos. Honrarás a tu padre y a tu madre es un mandamiento muy importante y que va a llevar consigo además una promesa: te irá bien y vivirás largo tiempo en la tierra. Por tanto, no es un mandamiento menor, es un mandamiento importante. Pero atentos, porque San Pablo cita muy bien las Escrituras al decir honrarás. El primer mandamiento nos manda amar
a Dios sobre todas las cosas. El cuarto mandamiento nos manda honrar padre y madre. Es importantísimo porque muchas personas, cuando yo les pregunto o me dicen he faltado al cuarto mandamiento, no he amado a mi papá y a mi mamá, no, el mandamiento no es propiamente amar, es obedecer, honrar al padre y a la madre. ¿Por qué Dios no ha establecido una obligación de amor entre los padres y los hijos, o mejor dicho, de parte de los hijos hacia los padres? Porque puede establecerla con respecto a Él, porque Él nos ha amado primero. Cuando Dios nos dice, ámame, ama a Dios sobre todas las cosas, nos está exigiendo que respondamos a su amor. Eso no es lo mismo que se da, lamentablemente, en todas las relaciones entre padres e hijos. ¿Por qué? Porque no siempre los padres han amado en primer lugar a los hijos. Y los hijos entonces muchas veces se ven en una situación tan penosa donde no pueden amar a sus padres porque no han recibido el amor debido de ellos. Y por eso tenemos situaciones horribles, catastróficas. Lógicamente que en el deseo de Dios está que haya el amor entre los padres y los hijos, pero no lo pone como obligación. ¿Por qué? Porque sabe que si un padre ama a su hijo, entonces será más factible que ese hijo ame a su padre de vuelta. Pero también sabe que hay casos en los cuales los padres han vuelto esto un casi imposible. Y sin embargo, a pesar de que yo pueda llegar a tener el peor de los padres imaginables en el mundo, sí tengo la obligación de obedecerlo con los límites propios de la obediencia de los hijos y tengo la obligación de honrarlo. De honrarlo significa ese respeto hacia él, ese respeto hacia su persona. Y entonces siempre voy a tener que honrar el nombre de mi padre, el nombre de mi madre. Siempre voy a tener que respetarlos. Pero, lógicamente, esto en algunos casos se podrá vivir solo en su expresión mínima. Cuando la relación es sana, cuando la relación es buena, entonces se mantendrá en el margen del amor. Padres, por eso continúa, no exasperen a sus hijos, fórmenlos, corríjanlos, edúquenlos bien, como el Señor quiere. Tienen una obligación de educarlos. Qué importante recordar esto, ¿por qué? Porque en el mundo de hoy incluso hay quienes quieren quitar esa potestad a los padres. No, los padres son los que tienen esa potestad de formar, de corregir, de educar a sus hijos. Y esto hacerlo bien, sin exasperarlos. ¿Qué significa esta palabra exasperar? Ponerlos en una condición de límite, de ya no aguantar más. Entonces, claro, pongo al hijo en una situación donde siempre le repito lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y entonces lo puedo exasperar. Lo puedo exasperar porque no lo dejo crecer, porque no lo dejo vivir la libertad, porque no le voy construyendo una verdadera formación, porque no lo estoy corrigiendo bien, estoy haciendo una mala corrección. La educación no es fácil. La educación requiere inteligencia, requiere reflexión, requiere además que padre y madre se pongan de acuerdo para esa educación que quieren darle a los hijos. Un error típico que cometen los papás es decir, bueno, es que así fui educado yo. Hermano mío, eso no determina la existencia. En primer lugar, porque el modo en que yo educo a los hijos no tiene por qué ser la repetición de lo que yo recibí en mi hogar, porque he constituido un nuevo hogar, mi
hogar y lo he constituido con mi esposa, con mi esposo, y por tanto el modo en que vamos a educar a los hijos no es como yo fui educado en mi casa, sino como nosotros, los esposos, los padres, decidimos educar a los hijos. Y de ahí se mete San Pablo en un tema sumamente complejo y profundo. Esclavos, obedezcan a sus amos. Y lo mismo le va a decir a los amos, es decir, las exigencias que tienen los esclavos hacia los amos y los amos hacia los esclavos. ¿Esto significa acaso que la Biblia justifica la esclavitud? No. La palabra lo que hace es apuntar a todo tipo de relaciones que existen en la sociedad. Y en ese momento la relación de esclavitud existe. Y por más que querramos decir que hoy no existe la esclavitud, sigue existiendo. Sigue existiendo en una profunda medida. Yo puede que no tenga un título de propiedad sobre una persona, pero ejerzo la propiedad sobre una persona de muchas maneras, de muchas maneras. El Evangelio, Jesucristo, no ha venido a transformar las formas sociales en las que el hombre se organiza. No vino Jesús al mundo para abolir la esclavitud. Sin embargo, predicó el Evangelio que conduce efectivamente al despertar del hombre, a la luz que recibe el intelecto del hombre para darse cuenta de que ninguno puede ser propietario de otro ser humano. Pero mientras llega ese despertar, ¿qué es lo que hace San Pablo? Establecer el modo en el cual deben comportarse uno y el otro, poniendo a Cristo en el medio, poniendo siempre a Cristo en el medio. Y por eso, así como les habla a los esclavos, y uno podría pensar, pero qué horror, ¿cómo les va a decir a los esclavos que sean obedientes? Lo mismo que le sucede a la persona que escuchaba el día de ayer, la docilidad que tiene que tener la esposa frente al esposo. Bueno, es que después viene la contraparte. Después le habla al esposo y después le habla a los amos. Y ustedes correspondan de una manera semejante. Absténganse de amenazas. ¿Por qué? Porque Dios no tiene favoritos. Y tanto ellos como ustedes tienen el mismo amo que está en los cielos y en el cual no hay favoritismos ni para uno ni para otro. Fíjate entonces cómo, a pesar de aceptar esa condición que existe en la tierra, San Pablo está claramente definiendo, oye, esto que ustedes viven en el mundo, esta situación en la que parece que uno es superior que el otro, esta no es la realidad. Abran los ojos. Esta es una realidad temporal aquí en el mundo mientras no terminen de organizar bien las cosas. Pero esta no es la realidad a los ojos de Dios, porque a los ojos de Dios no es más importante el amo que el esclavo, ni viceversa, no hay favoritismos. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos 22 al 30. En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos. Mientras se encaminaba a Jerusalén, alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió, esfuércense en entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les responderá, no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará, yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas del reino de Dios y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios.
Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. ¿Cuáles son las ideas principales que nos transmite el Evangelio de hoy? En primer lugar, la idea de que cada uno de nosotros tiene que esforzarse por entrar en el reino de los cielos. Le preguntan mientras va por el camino hacia Jerusalén: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Esta pretensión de querer establecer el número de los salvados. Tú todavía te vas a topar hoy en día con presuntos cristianos que no son verdaderamente cristianos, que interpretan mal las escrituras y te dicen, no, solo tal número son los que se van a salvar. A Jesús le han preguntado esto y no ha respondido. No ha respondido a esa pregunta. ¿Son pocos los que se van a salvar? Sí, mira, van a ser 128,000 los que se van a salvar. No ha respondido eso, sino que ha dicho: esfuércense en entrar por la puerta que es angosta. ¿Qué quiere decir el Señor? Que lógicamente el camino que ofrece, que es un camino de salvación, requiere el esfuerzo. Junto a esa idea, entonces viene la segunda: nadie tiene ganado por ninguna condición el cielo. Nadie tiene ganado por ninguna condición el cielo. El dueño se levantará y cerrará la puerta y le dirán: Señor, Señor, ábrenos. No sé quiénes son ustedes, pero si hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. La condición que tiene la persona: resulta que no, yo sí vi a Jesús. No, yo soy católico, yo vengo de una familia catoliquísima, yo ya estoy salvado. No, yo soy no sé qué, yo soy no sé cuánto. No existe ninguna condición en este mundo que predetermine la salvación. La salvación viene, ¿por qué? En primer lugar, por la gracia del Señor. Y en segundo lugar, por nuestra respuesta al amor de Dios. Y esa respuesta al amor de Dios tiene que ser esforzada, tiene que costarnos. Qué bonito es entender esto. Te vas a topar con muchas personas en el mundo que creen que no, bueno, yo ya estoy salvado, o creen que otras personas están ya salvadas por su condición. A mí como sacerdote muchas veces me dicen: usted que es sacerdote, que ya está en el cielo. No estoy en el cielo, estoy peregrinando en la tierra. Estoy luchando y esforzándome, y si no lucho y si no me esfuerzo, no me voy a ganar el cielo, no voy a llegar. Tengo que esforzarme, no hay ninguna condición. Oye, por eso hay personas que se escandalizan incluso. Ay, cómo los sacerdotes se confiesan, el Papa se confiesa. Y claro, todos los peregrinos en este mundo tenemos que confesarnos. Todos tenemos que buscar la gracia del Señor. Todos tenemos que esforzarnos en el camino del Señor. No existe ninguna condición en este mundo que me garantice la salvación, si no es ese esfuerzo que yo realice, esa respuesta que dé al Señor. Apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal. Y entonces llorarán. ¿Por qué? Porque verán efectivamente el gozo en el reino de los cielos y se verán echados afuera. Esto es el infierno. El infierno es efectivamente contemplar después de la muerte la existencia del reino de los cielos y saber que no puedo entrar y permanecer alejado de él. ¿Alejado de quién? De Dios. Este es el infierno, por eso el infierno es escrito como esas llamas que no se apagan, ese sufrimiento que no para. ¿Por qué? Porque es la condición de saber que no hay nada que vaya a hacer para que yo pueda entrar. ¿Y dónde me he quedado? En la nada. Lo he perdido absolutamente todo. ¿Qué quiero yo? Ganarlo todo. Bueno, ¿cuál es el camino? Esfuérzate. La puerta es angosta, esfuérzate. ¿Pero qué duro que es esto? Así es.
Vivir el camino de Cristo es duro. Que nadie te engañe. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un muy feliz día.